Capítulos de oro, capítulos especiales, capítulos que nos llevan a las aguas profundas de la verdad de Dios, de los misterios de Dios. Me encantan estos capítulos. En lo personal, cuando regreso una y otra vez a leerlos, hay un gozo especial, Es un alimento muy nutritivo, es un alimento que nos fortalece el hombre interior. Ese ser interior que llevamos dentro es muy bendecido cuando bebe, cuando come estas palabras de Dios, de estos capítulos de oro. Romanos tiene varios capítulos de oro, varios. Y hoy quiero compartir el capítulo 7. Y más adelante compartiré también el 8, que me fascina. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo 7 de Romanos. Y a veces tiene frases, tiene palabras que no nos es muy fácil entenderlas. Pero bueno, hagamos un intento por conocer estas verdades de Dios. Capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué frase, De las muchas que las leemos y no las entendemos en toda la dimensión. Entendemos una parte, un lado, pero en su totalidad, este es uno de estos versículos que ¿cómo está eso de que pues la ley se enseñorea del hombre? ¿Por qué se enseñorea? ¿Cómo se enseñorea? Y luego dice, entre tanto que éste vive. Otra situación difícil de encontrar las palabras adecuadas como para graficarlo, para enseñarlo así, de una manera clara, diáfana. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues ustedes conocen la ley. ¿Acaso ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué debemos entender aquí? Bueno, que la ley es un mandamiento, una orden que se da. No matarás, por ejemplo. No murmurarás. La ley es un mandamiento que nos ordena algo. Bueno, pues la ley se enseñorea del hombre, significa pues que la ley domina al hombre, vence al hombre. La ley no puede ser dominada, controlada por el hombre. O sea, que se te da un mandamiento y la ley te gobierna. Tú quisieras obedecerlo, el mandamiento, pero no puedes porque la ley no te deja. La ley te vence, es superior a ti, te controla y no te deja obedecer el mandamiento. Te digo que esto es medio complicado. La ley se enseñorea, la ley vence al hombre. Aquel mandamiento. Le cuesta mucho al hombre obedecer aquel mandamiento. Y la ley termina ganándole al hombre. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Aquí hay algo bello, La mujer casada está sujeta al marido por la ley, porque hay una ley que dice que están casados. Entonces, ella tiene que estar sujeta, ¿verdad?, a su marido, es esposa de su marido mientras estén vivos, ¿verdad?
La ley los amarra, los ata. De entrada, qué bueno que nos aclara que debe haber una ley que los una, ¿eh? No como las libertades de ahora, de que simplemente vámonos a vivir juntos porque nos amamos. La ley del amor, ¿verdad? Eso es pecado, ¿eh? Eso es pecado. Qué bueno que se amen, pero Dios estableció leyes para bendición y beneficio de la humanidad. Entonces dice, yo por ahí vi una reflexión muy interesante, ¿verdad? Para esas personas que solamente se quieren ir a vivir juntos y sin que ninguna ley declare que son esposos. Decía la reflexión, si vas a comprar un carro, vas a comprar un carro para que sea tuyo. En esa compra, ¿qué exiges? Pues que te den la factura, o sea, un papel que demuestre que tú eres el dueño. Si vas a comprar una casa, a ver, ¿te metes a una casa si no hay papeles? Pues no, claro que no. Y así habría muchos ejemplos donde ahí sí exigimos que haya un papel. ¿Y por qué en este acto tan maravilloso, tan perfecto, ¿verdad? De casarse, ¿por qué no pides un papel? ¿Por qué desprecias el papel? Qué interesante, porque por ahí los modernistas engañados por el diablo dicen, nuestro amor no necesita que sea confirmado por un papel. Pues entonces no pidas factura del carro, no pidas actas de nacimiento, no pidas escrituras de la casa, no pidas. Si esa es la libertad en la que quieres vivir, eso es tremendo, ¿eh? Me encantó esta reflexión que le aprendí por ahí a algún siervo de Dios. Me parece muy interesante, ¿eh? Dice, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Yo le suplico que ponga mucha atención a lo que voy a decir. Estamos hablando aquí de las leyes, ¿verdad? En este caso, esposo, esposa, y que la ley los une, pero que si el marido muere, entonces ya la mujer ya no está sujeta, ¿verdad?, por la ley al marido, porque el marido ya murió. Bueno, eso es en términos legales. Otra vez, mucha atención a lo que voy a decir. Tengo un video, no me acuerdo si es el 24 o el 25, de los 100 versículos que cambiaron mi vida, y ahí tengo esto, pero ahí lo explico de manera espiritual. Es otro enfoque totalmente diferente a lo que estoy explicando aquí. Si le interesa, mire, es una de las revelaciones que más en mi vida me han impactado. Donde planteo estos versículos de manera espiritual, en la relación esposo-esposa, ¿eh? Y hablo de la ley, y hablo de la gracia también, y el marido ya no le debe aplicar la ley a la esposa porque la mata. Le tiene que aplicar la gracia a la esposa, como Cristo nos aplica la gracia a la iglesia. Cuando aplicamos la ley, la matamos, porque la ley mata, lo que dice la Biblia. Y aplicamos la gracia como Cristo aplicó la gracia a nosotros, y entonces al aplicar la gracia hay vida, al aplicar la ley hay muerte. Y el marido aplica la ley, impone su autoridad, aplica la ley cuando está vivo. Porque mientras está vivo aplica la ley. Como Cristo, mientras Cristo estaba vivo, aplicaba la ley. Pero al morir Cristo, ahora se aplica la gracia. Y como el esposo representa a Cristo, cuando él muere a la carne, ya no está vivo, muere a la carne, ya no le aplica la ley a la esposa. Ahora le aplica la gracia. Y por ahí, si quieres verlo, a mí me causó un revuelo espiritual en mi vida. Y bueno, he sido muy feliz
al aplicar el versículo así espiritualmente. Bien, a ver, así que si en vida del marido, la mujer, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, este versículo también nos va a ayudar mucho a entender si un pastor viudo puede seguir siendo pastor o no. Pero bueno, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, aquí se da una pauta bien especial para eso. Por aquello de que hay un versículo allá que dice que marido de una sola mujer, el hombre que sirve a Dios, marido de una sola mujer, está muy interesante, da para la reflexión interesante, pero quiero continuar. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, aleluya. Ahora somos del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, si no morimos, no vamos a llevar fruto. El Señor Jesús lo dijo, con aquella semilla, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o sea, si este grano no cae en tierra y se muere, si este grano no se muere, no lleva fruto. No lleva fruto. Pero si muere, cuando está sembrado ahí debajo de la tierra, muere. Es entonces cuando se da fruto. ¡Qué belleza! ¡Qué profundidad! El grano tiene que morir. Nosotros tenemos que morir si queremos tener fruto. Te lo pongo de otra manera. Yo soy bien soberbio, me creo mucho, ¿verdad? Ok, estoy en el nivel 85, bueno, 95. Este es el 0. Estoy en el nivel 95 de soberbia. Atención con lo que voy a decir, Pero me esfuerzo y ahora ya nada más tengo 60 de soberbia. Bueno, todavía hay pecado. Todavía está viva la soberbia. Pero me esfuerzo, ya nada más me quedan 20 de soberbia. Sigo pecando con un 20% de soberbia. Pero luego ya llego al nivel 0. ¿Sabes qué? Ahí acaba de morir. Acaba de morir la soberbia. Entonces, la soberbia es carnal, Si está aquí, la soberbia tiene que bajar, hasta que llegue a nivel 0 y ahí muere la soberbia. ¿Ya murió? Al morir la soberbia, atención, ahora sí, voy más hacia abajo, empiezo a conocer la humildad. La humildad. Si la soberbia no muere, no hay humildad, no se da el fruto de la humildad. Y así se aplica a muchas otras cosas, Entonces, bueno, pues es muy hermoso. Me encanta, me deleito enormemente. Es el capítulo 7. Ay, creo que voy muy lento. A ver hasta dónde alcanzo, Bueno, a ver. Tenemos que llevar fruto, ¿verdad? Dice, porque mientras estábamos en la carne, ahí está. Estar vivo es estar en la carne, ¿ok? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estamos en la ley, cuando estamos en la carne, el fruto que damos es muerte, pura muerte. Envidia, celos, amargura, odio, contiendas, fornicación, rencores, pleitos. Ese es el fruto de la carne. Gálatas nos los recuerda, ¿sí? Lascivias, adulterios. Otra vez, porque mientras estábamos en la carne tiene pasiones desordenadas, pasiones de pecado, deseos de pecado. Las pasiones pecaminosas de pecado, que eran por la ley, o sea, esas prenden cuando se nos da la ley. En el momento en que se nos da la ley, la carne, inmediatamente, en la carne brota una pasión de no obedecer esa ley. La ley que nos den. Cualquier ley de Dios. E incluso, yo no sé si familiarmente sabes, mira, lo que te dije que no hicieras, eso es exactamente lo que hiciste. Yo no sé si esa frase te sea familiar, ¿verdad? En el momento en que damos una ley, un mandato,
en ese momento le nace el deseo de no obedecer ese mandato. A la persona que le estamos dando la orden, la ley, en ese instante su carne hace que le nazca el deseo de no obedecerlo. Dice, las pasiones que eran por la ley obraban en nuestros miembros, o sea, producían rápido en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Amén, porque al morir Cristo nos libertó de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Qué misterios tan bellos, ¿eh? La ley y la gracia. En la ley está la muerte. En la gracia está la vida. El régimen de la ley es el régimen de la letra, el mandamiento escrito. Y el régimen nuevo es el régimen del Espíritu Santo. Ahora estamos precisamente bajo ese régimen del Espíritu de Dios. ¡Cuánta belleza, cuánta belleza! Voy a avanzar un poquito más. Yo pensé que me iba a llevar un solo capítulo, un solo video para terminar esto, pero se me hace que no. Tendría que correr un poquito y no voy a hacer eso. Bueno, a ver. ¿Qué pues diremos? Versículo 7. ¿La ley es pecado? No. La ley dice, en ninguna manera. En ninguna manera. La ley en sí misma no es pecado. La ley es ese mandamiento dado por Dios. Pero como nosotros estamos en la carne es la que se rebela contra la ley. O sea, se rebela contra Dios, porque es Dios quien dio la ley. En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley nos da a conocer el pecado. No mates, no matarás, porque es pecado matar. No mientas, porque es pecado mentir. ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre, porque deshonrar a tu padre o a tu madre es pecado. No codiciarás, porque codiciar es pecado. No adulterarás. Todo mandamiento que nos da Dios nos da a conocer el pecado. Es pecado matar, por eso no mates. Es pecado robar, por eso no robes. O sea, la ley nos da a conocer el pecado. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí está muy claro, ¿eh? Mas el pecado, y ese pecado es el que está en nosotros, ¿eh? ¿Por qué está en nosotros el pecado? Porque por el pecado de Adán, en el momento en que Adán peca, el pecado, dice, mismo Romanos por aquí dice, que el pecado, acá está, mira, no lo tenía, pero aquí está. En el capítulo 5, el 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. O sea, a ver, ¿por qué hay pecado en nosotros? Porque al pecar Adán, el pecado entró a todos los seres humanos. El pecado vive en nuestra carne. Esta carne nuestra es carne de pecado. Tiene el pecado adentro. Por eso que su deseo es pecar. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aprovechó el mandamiento del pecado para manifestarse, ¿eh? Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Interesantísima frase. Sin la ley, no hay pecado. O sea, te lo pongo de otra manera. ¿Por qué es pecado matar? Porque hay un mandamiento dado por Dios que dice, no matarás. Por eso es pecado matar. Te lo voy a decir de otra manera. Si no existiera ese mandamiento de no matarás, entonces no habría pecado en matar. No habría pecado en matar. Ahora, aquí está este florero.
No, yo voy a una casa, está este florero, no se dan cuenta, lo agarro y me lo robo. Me lo robo. ¿Ok? Ahora, ¿es pecado o no es pecado? Bueno, ahorita sí es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque hay una ley que nos dice que robar es pecado. Robar es pecado. Por eso es que es pecado robar. Ahora, voy a hacerlo de otra manera. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí está una botellita con aspersor con agua, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a una parte y agarro este y me lo llevo. Pero no hay ninguna ley que diga que robar es pecado, ¿eh? O sea, no hay ninguna ley. Entonces, yo me robo esto, o sea, yo agarro esto y me lo llevo. ¿Sería pecado o no sería pecado? No sería pecado. ¿Por qué? Porque ninguna ley dice que esto sea pecado. Por esa razón, atención con lo que voy a enseñar, atención. Adán y Eva tuvieron hijos. Y entre ellos tuvieron sexo y tuvieron más hijos. Entre ellos. ¿Lo que hicieron fue pecado o no fue pecado? No, no era pecado. ¿Por qué? Porque no había en ese momento ninguna ley que prohibiera que entre ellos como hermanos del mismo papá y de la misma mamá tuvieran sexo, tuvieran hijos. Por eso es que no fue pecado. Pero ahorita, en este tiempo, ¿se puede que dos hijos, un hombre y una mujer, hijos de los mismos padres, tengan relaciones sexuales, se casen y dicen? Ahorita eso sería pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios dio en su palabra una orden, un mandamiento de que eso no se podía hacer, porque es pecado. Esto es muy interesante, ¿verdad? La ley es lo que nos da a conocer el pecado. Si no hay ley, entonces se puede hacer lo que sea y no es pecado. Entonces esto es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Porque sin la ley, o sea, si no hay ley, no existe pecado. Por eso es que muchas cosas así se podían hacer en el Antiguo Testamento mientras no había ley que lo prohibiera. Eso es interesante, ¿verdad? Y actualmente así sucede en las naciones, ¿eh? Los pueblos, las naciones constantemente están haciendo leyes nuevas, porque hay cosas que ahorita se pueden hacer, pero como la ley, no hay una ley que lo prohíba, entonces se puede hacer. Te voy a dar un ejemplo, así rápido. Recientemente en las redes sociales han salido imágenes íntimas o muy privadas de ciertas personas y bueno, pues eso se hacía, pero lo hacían, pero la persona ofendida pues se ofendía grandemente y pedía que metieran en la cárcel a aquella persona que había dado a conocer esas fotografías y pues no se podía. ¿Por qué? Porque no hay una ley que lo prohíba. La persona no estaba haciendo nada malo, entre comillas, nada malo. No podían hacerle nada porque no existe una ley que lo prohíba. Pero ahora ya se están poniendo leyes para prohibir eso. Haga de cuenta, ahora sí ya hay delito. Ahora sí ya es pecado, por decirlo así rápido. Entonces, así en muchas cosas, los pueblos, las naciones, siempre están poniendo leyes nuevas para que ahora sí ya se pueda castigar ciertas conductas de los seres humanos. Que ahorita no hay ley para prohibirlo, lo pueden hacer. Y nadie les va a decir nada. Pues esto está muy interesante, ¿eh? Y bueno, pues déjeme dar quizá un par de versículos más. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, cuando ya vino el mandamiento, el pecado revivió. Ahora sí, revivió el pecado. Y yo morí.
Porque cuando yo peco, muero. O sea, el pecado me mata. El pecado me mata. Por eso dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí. Y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí voy a cerrar. Continuaré con este versículo y los que siguen en el siguiente video. Solo una reflexión. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, Dios da el mandamiento para que tengamos vida. O sea, te lo voy a decir así. No matarás, porque si matas, cometes pecado y vas a morir. Entonces, te doy el mandamiento de no matarás para que tengas vida. Porque si matas, el pecado te va a matar. Estarás muerto. Entonces, yo te doy el mandamiento para que tengas vida. Y dice aquí la escritura. Y entonces encontré que el mismo mandamiento que me dieron para vida, pues a mí me resultó para muerte. Tremendos misterios, ¿eh? Bellísimo ir desglosando, desmenuzando estos principios preciosos. Déjeme dejar hasta aquí, ¿eh? Le dije que el libro de Romanos tiene muchas metáforas, muchas reflexiones, mucha fraseología que a veces hasta parecieran trabalenguas intencionales de Dios. No. Son verdades ocultas, profundas, muy bellas, que tenemos que desglosarlas hermosamente. Estamos hablando de la ley, del pecado, de la vida, de la muerte, de todo esto. Y esto es bellísimo, porque pues es la esencia de nuestra vida, ¿verdad? Vivir esforzándonos cada día por alejarnos del pecado. Pero entender que pues vivíamos para la ley. La ley se nos aplicaba antes, ya no. Al morir Cristo, ahora pues estamos precisamente en la gracia del Señor. Ya sabemos que no vamos a cumplir al 100% todos los mandamientos. Por eso es que aceptamos la gracia del Señor en Cristo Jesús, que Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados. Bendiciones.